Cordial saludo, soy Zaira Milady Prada, estudiante de Agronomía del CEAD de Zipaquirá de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En esta ocasión me encuentro en la Casa de la Cultura del municipio de Suezca, Cundinamarca, realizando una entrevista al profesor Giovanni Castillo para el tema de música y ritmos culturales identificables del municipio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Quisiera saber si su merced es natal del municipio de Suezca o pues viene de otro municipio, ¿cómo ha sido la vivencia aquí? Bueno, soy del municipio de Suezca, toda mi vida criado y he habitado acá. Mi papá es de la vereda de Santa Rosa, mi mamá es de la vereda de Atillo. Siempre hemos sido pues acá de este municipio y pues sí, desde que tengo uso de razón siempre he estado acá en Suezca. Su merced actualmente acá en la Casa de la Cultura dicta clases de música en horas de la tarde. ¿Cómo ha sido esta trayectoria con el tema de la música y todo esto? ¿Cómo ha llegado la música a su vida? ¿Cómo ha sido la acogida? Bueno, primero decirle que me siento muy orgulloso de ser suezcano. Y la música pues llegó a mi vida desde mis papás, desde mis abuelos. Mi abuelo era tiplista, mi bisabuela era cantante, mi papá también pues tocaba tiple, o sea, más por el lado de los instrumentos de cuerda. Yo llegué a la música pues desde pequeño cuando mi mamá cantaba, cuando escuchaba música, cuando mi papá tocaba su instrumento. Y a los 7 años, es curioso, vi una película que salía en esa época que se llamaba Televisión Educativa y Cultural. Estoy hablando de hace muchos años, y salió una muñequita como la de la lecherita, del tarrito de lecherita, y decía, la escala musical empezaba, Don estrato de varón, rex selvático animal, con esa canción. Digamos que ahí me fui acercando como a la música. A la edad de los 11 años entré a una academia a estudiar música en Zipaquirá, la Academia Misol. Allá con el maestro Pulido pues empezamos nuestros primeros pinitos con el piano, ya posteriormente con la guitarra en el Seminario Mayor, Zipaquirá, y pues en la música hemos estado desde muy pequeños. Hemos estado en grupos de rock, en grupos de música andina, latinoamericana, con la Universidad Católica estuvimos allá con la Tuna y el grupo de música latinoamericana. En Chía, en Tocancipá con la Escuela de Música, en el Seminario Mayor y después en la Pastoral Juvenil estuvimos con el Ministerio de Música y aquí en Suezca con el mariachi, con un grupo de música de trío, ¿sí? De boleros. O sea, es que han sido muchos momentos, hasta metalero fui. Ok. Giovanni, una pregunta. Digámoslo, indagando un poco más sobre la cultura y ritmos tradicionales que identifican al municipio de Suezca, Cundinamarca a través del tiempo, ¿cuál ha sido o cuáles son o cuál es la música y ritmos que se han venido escuchando durante mucho tiempo de generación en generación en este municipio? Bueno, tendríamos que remontarnos a la época precolombina. Entonces los ritmos obviamente de tambores y ¿cómo lo llamamos? Chuchos, bueno, llamémoslo algo así tradicional con conchas, todos estos instrumentos que utilizaban nuestros indígenas. Entonces era un tipo de música más de percusión. Posteriormente con la llegada de los españoles, nuestros ritmos cundiboyacenses, porque hay que tener como esa claridad de que a veces nosotros escuchamos mucho vallenato, escuchamos mucha cumbia, mucho porro, pero nosotros los suezcanos como tal somos de la región cundiboyacense y nuestros ritmos pues obviamente tienen que ver mucho más con la llegada de los españoles y los ritmos que nacieron de allá. Entonces, por ejemplo, de una mazurca española pudieron haber llegado ritmos como el pasillo, ¿cierto? Que sería como el más típico de los ritmos colombianos, especialmente cundiboyacenses, suezcanos, el pasillo, lo que fue o lo que es el bambuco, lo que es el torbellino, la guabina. Creo que esos son como los ritmos, pues hay mucho más, la danza, pero básicamente yo diría que el pasillo sería como el ritmo propio de esta región cundiboyacense, acercándonos más hacia Bogotá, ¿no? Porque pues lamentablemente y tristemente, si nosotros miramos los departamentos de Colombia, podemos identificar claramente la música de ellos, pero aquí en Cundinamarca
Me pasaba hace unos añitos atrás, le preguntaba a un chico, bueno, un tipo de ritmo cundinamarqués, me decían el rap, decían no, el rap no es ni siquiera colombiano, el rock, no, tampoco. Entonces, ¿cuál es? Decíamos, lamentablemente Cundinamarca como tal no tiene mucha riqueza en esta parte musical, hasta ahora se está como empezando a, a discernir, a descubrir, a desmenuzar, y pues tenemos temas dentro de nuestro repertorio como Bésame Morenita, como Cachipay, como La Gata Golosa, y casi que pare de contar. Sí, hasta ahora se está como empezando a rescatar ese tipo de música, entonces creo que ese es el pasillo vendría siendo la música propia de nuestra región cundiboyacense, y pues obviamente pues, ahí se incluye al municipio de Suezca. Eso quiere decir que, digámoslo, la identidad cultural en el tema de música y ritmo se ha estado perdiendo a través de las generaciones. O sea, se están volviendo como a recuperar. Se está volviendo, hay muchos maestros, en este momento tenemos al maestro Víctor Hugo Mancera en la gobernación, en el IDECUT, y pues una serie de maestros, sobre todo a través de las bandas que han tratado de recuperar, a través de las cuerdas pulsadas también, tratando de recuperar sí, muchos temas que probablemente nunca se hizo una partitura, de pronto no se tenía ese conocimiento, pero se escuchaba, y mucho de lo que tenemos en la actualidad de música en su mayoría no tiene partitura, entonces ha sido que se ha escuchado de años, y pues estamos en una época así de rescate, maestros que están haciendo el deber de volver a hacer florecer nuestra música, pero sí, se perdió mucho, y hablando de identidad, hablando de idiosincrasia, esta parte de idiosincrasia, pues nosotros los cundinamarqueses tal vez somos los que más hemos perdido esa idiosincrasia. Les decía, nosotros escuchamos desde vallenato, desde cumbias, porros hasta rock, le decía hip hop, tantos ritmos, pero ya no escuchamos de tanto, pero realmente propio de nosotros es muy poco. Entonces sí, en ese sentido sí se ha perdido un poco la identidad, pero vuelvo y repito, hay personas que están luchando por recuperar estos ritmos. Ok, digámoslo, ¿qué instrumentos ustedes emplean como para volver a retomar los ritmos tradicionales que se han venido pues rescatando dentro del municipio? Bueno, históricamente quiero decirle que la banda de Suezca, en otras épocas, estoy hablando por allá de los años 40 y 50, fue la competencia de la banda famosa de Guatavita, que pues todos sabemos, la banda de Guatavita ha sido de las más famosas a nivel Colombia, y la banda de Suezca en esa época, o sea, estuvo a la par, ¿sí? Y era como una lucha. Incluso pues la banda de Guatavita no tenía sino un tema que se llamaba La Mirla Blanca, mientras que la banda de Suezca tenía pues una variedad de temas musicales. El problema radicó fue como, no sé, como en la pérdida del trabajo a lo largo de los años, y la banda de Suezca pues fue casi que desapareciendo. De esa época he escuchado, porque pues no estaba en esa época, pero sí maestros como Santos Rodríguez, como de Justiniano Pinzón, como Manuel, se me olvidó el apellido, Arévalo creo que era, no estoy seguro, Malagón. O sea, hay algunas personas que hace poco fallecieron, pero que fueron de esa banda cuando en su juventud, y hay muchos más que de pronto se me escapan, pero sí, la banda de Suezca fue famosa. En ese proceso entonces, digamos que los elementos o los instrumentos que se están utilizando en este momento es a través de las bandas municipales o bandas sinfónicas que llaman en la actualidad, pues a través de los vientos, flautas, clarinetes, gaitas, oboes, bueno, se trata de hacer una mezcla para tratar de recuperar esos ritmos, pero pues la música tradicional de nosotros sería con guitarras, ¿sí? Con tiples, bandolas. Había un señor muy famoso, que hay una tumba acá en Suezca, que lo llamaban Chuchito, ¿sí? Jesús. Él tocaba a veces con una peinilla y un plástico, y generalmente con una hojita. Entonces él se volvió famoso porque lo veían por los parques tocando. Entonces ese tipo de música yo creo que es el que se está rescatando, y gracias vuelvo a repetir, a estos maestros que han hecho esa labor, se ha logrado rescatar varias melodías que de pronto en la historia estaban perdidas. Ah, ok. ¿Existe algún instrumento que identifique al municipio de Suezca respecto a la música o ritmo tradicional? Que su merced recuerde o que estén ahora empleando bastante.
Yo repito, yo creo que el instrumento por excelencia del municipio de Suezca viene siendo el tiple, la bandola. Sí, el tiple viene siendo como el instrumento que más se utilizó en cierta época del municipio, pero pues tendríamos que ver, repito, con toda la parte indígena y todo esto, pero creo que el tiple sería como el instrumento más propio de esta región, por encima del requinto, por encima de la bandola y por encima pues obviamente de la guitarra, que es más de origen español, pero creo que el tiple fue como un instrumento propio que se creó en esta región cundiboyacense. Ok. En las festividades, o sea, en las fiestas del municipio, culturales, en rituales religiosos o temas así, la música y el ritmo han estado influenciados o enfocados en ellos, que sean simbólicamente características del municipio. Precisamente esta mañana estaba hablando del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es la reunión de todos los obispos del mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer cierto tipo de reformas. Eso fue en el año 62 hasta el año 68, ¿sí? Con el Papa Juan XXIII y después pasó a Papa Pablo VI. El Papa Juan XXIII pensó y dijo, ¿por qué la misa en latín, en un idioma que ya nadie habla? ¿Por qué de espaldas a la gente? ¿Por qué con una música gregoriana que viene pues de Europa y que ya es poca el pueblo que la entiende? Porque pues en Colombia no hablábamos latín. Entonces, ¿qué estaba pasando? Mientras estaban en misa la gente, pues el padre estaba en su ritual en latín, ¿sí? La Eucaristía en latín, y la gente pues estaba o rezando el rosario o leyendo un breviario se llamaba, pero no le estaban poniendo atención a la misa. Entonces los obispos se reunieron y decidieron, decidieron que la música debería estar, perdón, que la Eucaristía debería estar apropiada a las tradiciones de los pueblos de esto. Entonces, si usted va a misa china, van a ver muchos rituales dentro de la Eucaristía que son de origen chino. Si usted va a África, pues van a encontrar sacerdotes con sus sombreros, con plumas y todo eso dentro de la Eucaristía y con cantos y música propia de África. Pues obviamente Colombia, que también sabemos que ha sido de tradición católica, no se quedó atrás, y si escuchamos la mayoría de la música que se toca en misa es con ritmos colombianos, donde pues predominan obviamente para esa época la música típica colombiana. No era ni la cumbia, ni el porro, ni el vallenato, sino era el bambuco, el pasillo, el torbellino, las guabinas, y eso es lo que predomina cuando uno va a misa, lo que predomina en la mayoría de nuestras parroquias. Pues obviamente ya han entrado otros ritmos como la cumbia, como el vallenato, como el merengue, la salsa, el rock, la balada, pero de fondo la mayoría de las estructuras musicales están basadas en bambucos, pasillos y torbellinos. Eso en la parte eucarística. En las tradiciones de los pueblos, pues no sé, lo que yo he vivido y lo que yo he visto, Suezca ha perdido un poquitico esa parte, ¿no? Aquí cuando se hace una fiesta se escucha más reggaetón, se escucha más hip hop, ahora está muy de moda el rap, diversidad de música. Y por ejemplo ahorita lo vimos en la Semana Cultural, se hizo un encuentro de música campesina y al principio llamó la atención, pero después la gente se cansó. O sea, Suezca sí ha perdido un poquitico ese sentido campesino de su música. De pronto lo he vivido en Chocontá, lo he vivido en Villapinzón, lo he vivido en Huasca, en Guatavita. Allá la música campesina pega más, o sea, la gente va masivamente a estos espectáculos de música campesina. En Suezca sí se ha perdido un poco ese afecto, ese amor hacia la música. O sea, se ha perdido un poco, digámoslo, la identidad cultural en el sentido de la música y el ritmo tradicional, ¿cierto? Poco. Ok. Otra cuestión, digámoslo, sería toda esta clase de música y ritmo tradicional que se ha estado pues desempeñando acá. ¿Qué grupo de personas ha tenido pues otra vez retomar toda esta clase de música? ¿Qué grupo de personas acompañan? ¿En qué lugar pues se ensayan? Si hay un grupo de personas que se identifiquen con esta clase de música. Aquí en Suezca, ¿sí? Pues bueno, a lo largo he conocido muchos músicos acá en Suezca, sobre todo del campo. Creo hay un grupo que viene de Tausaquira. He escuchado grupos de Atillo, de la parte alta de la laguna. Acá dentro del municipio, los hermanos Amaya, ellos siempre han estado con ese tipo de música, sí, de don Miguel Amaya, con los hijos Alfredo, don Guillermo. Y en la actualidad, pues creo que, bueno, Gustavo Torres, el director del Colegio de Lourdes,
Él también mucho tiempo duró tocando música colombiana y en la actualidad le decía el maestro Luis Hernández aquí en la Casa de la Cultura con sus grupos de música tradicional campesina. En alguna época pues yo estuve trabajando también con este tipo de música y en la misa, en la Eucaristía que yo le digo que se ha rescatado, pues nosotros tratamos de tocar ese tipo de música. Sí, señor. Actualmente, para las generaciones o los adolescentes, ¿esta música ha tenido acogida o ha sido desplazada por otros géneros dentro de la comunidad? Lo que le decía, creo que ha sido desplazada, sí, lamentablemente o sea, teniendo acá una escuela, teniendo maestros que enseñan música tradicional, son muy pocos realmente los participantes de estas escuelas, sí, para la cantidad de jóvenes que hay en el municipio de Suezca, sí, mientras que uno sí ve más grupos de rock, más grupos de rap, bueno, infinidad de otros géneros, creo que sí ha sido más desplazados, nuestra música tradicional ha sido más desplazada por otros tipos de géneros. Acá en la Casa de la Cultura del municipio, ¿existe una formación referente a la música tradicional o se enfocaron No, en otro ámbito? no, básicamente la música tradicional colombiana, o sea, lo que manejo yo como banda, pues sí, tenemos otros géneros, ¿no? Tocamos jazz, tocamos blues, tocamos otros tipos de géneros, pero la banda, por lo menos en el caso mío, la banda sinfónica está totalmente enfocada en ritmos colombianos, sí, y pues vuelvo y repito, de pronto exploramos algunos otros tipos de ritmos, pero los ritmos colombianos son como la base. En la escuela del maestro Luis Hernández creo que también está muy dado a lo tradicional, sí. Ok, profesor Giovanni, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por sus aportes y pues qué mensaje o qué les desea enfocar a la nueva generación. Bueno, a la juventud del municipio de Suezca y de todos los que nos ven a través de esta cámara, pues no, sencillamente invitarlos a que amen un poquitico más su tierra, se sientan orgullosos de ser cundiboyacenses, de ser suezcanos, de amar lo que es nuestro y no perderlo, porque pues al igual creo que nuestros abuelos, nuestros padres lucharon mucho por hacer de nuestro municipio, por hacer de nuestra tierra grande y nosotros pues a nosotros nos queda la responsabilidad de hacer que esto se mantenga y que de pronto prospere más, entonces amar un poco más y invitados aquí a la Casa de la Cultura a participar de las diferentes escuelas musicales y culturales, la danza folclórica también hace parte de estos géneros colombianos, entonces que se hagan partícipes de nuestras escuelas acá en la Casa de la Cultura y vuelvo y repito, sentido de pertenencia y amor por lo nuestro. Vale, muchísimas gracias, profesor. Espero les haya gustado este pequeño video con la entrevista al profesor Giovanni Castillo del municipio de Suezca, Cundinamarca.